De Oliver Sacks y de su libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, voy a leer uno de sus capítulos. A nivel. Hace ya 9 años que conocí al señor MacGregor en la clínica neurológica de Saint-Dunstan, una residencia de ancianos donde trabajé tiempo atrás, pero lo recuerdo, lo estoy viendo como si fuese ayer. ¿Qué le pasa a usted?, le pregunté cuando entró todo inclinado. ¿Qué me pasa? Nada. Nada, que yo sepa. Pero todos me dicen que me inclino hacia un lado. Es usted como la torre inclinada de Pisa, me dicen. Si se inclina un poco más, se cae. Pero ¿usted no tiene sensación de inclinarse? Yo me siento perfectamente. No entiendo qué quieren decir. ¿Cómo iba a estar inclinado y no saberlo? Parece un asunto un poco raro, coincidí. Echemos un vistazo. Me gustaría que se levantase usted y diese un paseíto. Me basta con que vaya hasta aquella pared y vuelva. Quiero comprobarlo yo personalmente y quiero que usted lo compruebe también. Haremos un vídeo en que aparezca caminando y lo proyectaremos. De acuerdo, doctor, dijo, y tras un par de tentativas se puso de pie. Qué viejecito tan simpático, pensé yo. 93 años y no aparenta más de 70. Despierto, inteligente, llegará a los 100 y está como un roble, aunque tenga la enfermedad de Parkinson. Se puso a caminar muy seguro, deprisa, pero increíblemente escorado. 20 grados, lo menos. El centro de gravedad desviado hacia la izquierda, manteniendo el equilibrio por el mínimo margen posible. Ya está, dijo muy satisfecho. ¿Ve? No hay ningún problema. Yo ando más recto que una columna. ¿De veras, señor MacGregor?, dije yo. Quiero que juzgue por sí mismo. Rebobiné la cinta y la proyecté. Le impresionó muchísimo verse en la pantalla. Enarcó las cejas, abrió la boca y balbuceó: «Maldita sea». Y luego dijo: «Tienen razón, me inclino hacia un lado». Ahí lo veo muy claro, pero no he tenido ninguna sensación de estar inclinado, no lo siento. Eso es, dije, ese es el quid de la cuestión. Tenemos 5 sentidos de los que nos gloriamos y que reconocemos y celebramos, sentidos que componen para nosotros el mundo sensible. Pero hay otros sentidos, sentidos secretos, sextos sentidos, si ustedes quieren, igualmente vitales, pero que no reconocemos ni celebramos. Estos sentidos inconscientes, automáticos, hubo que descubrirlos. Su descubrimiento fue en realidad históricamente tardío, lo que en el siglo pasado llamaban vagamente sentido muscular. La conciencia de la posición relativa del tronco y las extremidades, recibida de los receptores de las articulaciones y de los tendones, no llegó a definirse en realidad y a llamarse propiocepción hasta la década de 1890. Y los controles y mecanismos tan complejos mediante los que se alinean adecuadamente y equilibran en el espacio nuestros cuerpos, esos no se han definido hasta este siglo y aún encierran muchos misterios. Es posible que solo
En esta era espacial, con los peligros y la libertad paradójica de una existencia sin gravedad, podamos apreciar verdaderamente nuestros oídos internos, nuestros vestíbulos y todos los demás reflejos y receptores misteriosos que estructuran el sentido de orientación del cuerpo. Para el hombre normal, en situaciones normales, simplemente no existen. La ausencia puede hacerse, sin embargo, bastante notoria. Si hay una sensación deficiente o deformada en nuestros descuidados sentidos secretos, lo que nos sucede es sumamente extraño, un equivalente casi incomunicable a estar ciego o sordo. Si la propiocepción queda absolutamente bloqueada, el cuerpo pasa a ser, digamos, ciego y sordo a sí mismo. Y como indica el significado de la raíz latina proprius, deja de poseerse, de sentirse. Véase la dama desencarnada del capítulo 3. El anciano se quedó de pronto muy concentrado. Las cejas fruncidas, los labios apretados, se quedó inmóvil pensando, ensimismado, ofreciendo un cuadro que me encanta. Un paciente en el preciso instante en que descubre, medio intrigado, medio asombrado, en que se da cuenta por primera vez de cuál es exactamente el problema y al mismo tiempo qué es exactamente lo que hay que hacer. Ese es el momento terapéutico. Déjeme pensar, murmuró medio para sí, frunciendo aún más las cejas y subrayando cada punto con unas manos fuertes y nudosas. Déjeme pensar. Piense usted conmigo. Tiene que haber una solución. Yo me inclino hacia un lado y no puedo darme cuenta de que lo hago, ¿no? Tendría que tener alguna sensación, una señal clara, pero no la hay, ¿verdad? Hizo una pausa y luego continuó. Yo fui carpintero, dijo, y se le iluminó la cara. Utilizábamos siempre un nivel de burbuja para saber si una cosa estaba a nivel o no, o si estaba vertical o no lo estaba. Hay algo así como un nivel de burbuja en el cerebro. Asentí. ¿Puede estropearlo la enfermedad de Parkinson? Asentí otra vez. ¿Es eso lo que me ha pasado a mí? Asentí por tercera vez y le dije, sí. Al hablar de un nivel de burbuja, el señor MacGregor había dado con una analogía fundamental, una metáfora para un sistema básico de control que hay en el cerebro. Hay partes del oído interno que son de hecho físicamente, literalmente, como niveles. El laberinto está formado por canales semicirculares que contienen un líquido cuyo movimiento está constantemente controlado. Pero no eran estos canales en cuanto tales los fundamentalmente afectados. Era más bien su capacidad para utilizar los órganos del equilibrio en combinación con el sentido de sí mismo del cuerpo y con la imagen visual que tiene del mundo. El sencillo símbolo del señor MacGregor no solo abarca el laberinto, sino también la compleja integración de los tres sentidos secretos: el laberíntico, el propioceptivo
y el visual. Y el parkinsonismo altera esta síntesis. Los estudios más profundos y prácticos de estas integraciones y de sus curiosas desintegraciones en el parkinsonismo son los que hizo el insigne Purdom Martin, ya fallecido, y figuran en su admirable libro The Basal Ganglia and Posture, publicado en 1967 en primera edición, pero continuamente revisado y ampliado en los años siguientes. Estaba terminando precisamente una nueva edición cuando falleció. Refiriéndose a esta integración, este integrador del cerebro, Purdom Martin, escribe: tiene que haber un centro o una autoridad superior en el cerebro, una especie de controlador. Este controlador o autoridad superior debe tener información del estado de estabilidad o inestabilidad del cuerpo. En la sección dedicada a reacciones de inclinación, Purdom Martin destaca esta triple contribución al mantenimiento de una posición estable y erguida. Indica que el parkinsonismo altera su delicado equilibrio y explica en concreto que es habitual que se pierda antes el elemento laberíntico que el propioceptivo y el visual. Dice también, de modo implícito, que este triple sistema de control opera de modo que un sentido, un control, pueda compensar la ausencia de los otros. No del todo, pues los sentidos difieren en su capacidad, pero sí en parte, al menos, y hasta un grado de utilidad. Los controles y reflejos visuales son quizás los menos importantes normalmente. Mientras los sistemas vestibular y propioceptivo estén intactos, nos mantenemos en perfecto equilibrio con los ojos cerrados. No nos inclinamos ni nos caemos al cerrar los ojos. Pero el parkinsoniano, con su precario sentido del equilibrio, a él puede sucederle. Es frecuente ver a pacientes de la enfermedad de Parkinson sentados en las posturas más exageradamente inclinadas sin la menor conciencia de ello. Pero si se les proporciona un espejo, de modo que puedan ver su postura, se enderezan inmediatamente. La propiocepción puede compensar en una medida considerable deficiencias del oído interno. Así, pacientes que han sido privados quirúrgicamente del laberinto se hace a veces para aliviar el vértigo angustioso e insoportable de la enfermedad de Meniere grave. Aunque al principio no pueden tenerse de pie ni dar siquiera un paso, pueden aprender a utilizar y a potenciar maravillosamente la propiocepción, a usar en concreto los sensores de los enormes músculos latissimus dorsi de la espalda, la extensión muscular mayor y más móvil del cuerpo, como un órgano de equilibrio suplementario y nuevo, un par de enormes propioceptores aliformes. Cuando los pacientes adquieren práctica, cuando se convierte en una segunda naturaleza, pueden tenerse en pie y caminar, no perfectamente, pero sí con seguridad, tranquilidad y facilidad. Purdom Martin derrochó una energía y un genio infinitos para proyectar toda una gama de mecanismos y de métodos destinados a que hasta los parkinsonianos más gravemente afectados llegasen a conseguir una normalidad en la postura y en el paso. Líneas pintadas en el suelo, contrapesos
En el cinturón marcapasos con un tic-tac escandaloso para establecer la cadencia del paso. Aprendió para ello siempre de sus pacientes, a los que está dedicado además su gran libro. Fue un investigador profundamente humano, y en su medicina la comprensión y la colaboración fueron fundamentales. Paciente y médico eran iguales entre ellos, estaban al mismo nivel, aprendían el uno del otro y se ayudaban uno a otro, y se ayudaban entre ellos para llegar a nuevos descubrimientos y nuevos tratamientos. Pero no había inventado, que yo sepa, una prótesis para corregir la inclinación y los reflejos vestibulares superiores alterados, que era el problema que tenía el señor MacGregor. «Así que es eso, dijo el señor MacGregor. «No puedo usar el nivel de burbuja que tengo en la cabeza, no puedo utilizar los oídos, pero puedo utilizar los ojos». Inclinó la cabeza hacia un lado, inquisitiva, experimentalmente añadió: «Todo sigue igual así. El mundo no se inclina». Luego me pidió un espejo y le puse uno grande con ruedas delante. «Ahora me veo inclinado», dijo, «ahora puedo ponerme derecho. Quizás así pudiese mantenerme derecho, pero no puedo vivir entre espejos ni llevar uno encima a todas partes». Se puso a pensar de nuevo con muchísima concentración, el ceño fruncido, y de pronto se le iluminó la cara con una sonrisa. «¿Ya está?», exclamó. «Sí, doctor, ya lo tengo. No necesito espejo, solo necesito un nivel. No puedo servirme de los niveles de burbuja que hay dentro de la cabeza, pero puedo instalar uno fuera de la cabeza, un nivel que yo pueda ver, del que pueda servirme con la vista». Se quitó las gafas, las manipuló pensativo. La sonrisa fue creciendo lentamente. «Aquí, por ejemplo, en la montura de las gafas, esto podría indicarme, esto podría indicar a mis ojos si estoy inclinado o no lo estoy. Al principio me costaría trabajo, tendría que estar pendiente, pero luego podría convertirse en algo automático. Bueno, doctor, ¿qué me dice usted?» «Me parece una idea inteligente, señor MacGregor. Intentémoslo». El principio era claro, la realización práctica un tanto peliaguda. Experimentamos primero con una especie de péndulo, un hilo con un peso al extremo que colgaba de la montura de las gafas, pero estaba demasiado cerca de los ojos y apenas se veía. Luego, con ayuda de nuestro optometrista y del taller, hicimos un soporte que se prolongaba más o menos el doble de la longitud de la nariz, partiendo del puente de las gafas, con un nivel horizontal en miniatura fijado a cada lado. Ensayamos varios modelos que fueron todos ellos probados y modificados por el señor MacGregor. Al cabo de un par de semanas teníamos ya un prototipo, unas gafas de burbuja un poco estrambóticas. «Las primeras del mundo», dijo el señor MacGregor, jubiloso y triunfal. Se las puso. Resultaban algo aparatosas y extrañas, pero poco más que las gafas con audífono que se hacían por entonces. Y empezó a verse en nuestra residencia un extraño espectáculo. El señor MacGregor,
con las gafas de burbuja que había inventado y construido, la mirada atenta y fija, como un timonel que examina la bitácora de su nave. La solución era válida en cierta medida. Al menos el señor MacGregor dejó de inclinarse, pero era un ejercicio constante y agotador. Luego, a medida que pasaban las semanas, fue haciéndose más fácil mantener bajo control los instrumentos. Pasó a ser algo inconsciente, como controlar el cuadro de mandos del coche mientras se charla, se piensa y se hacen otras cosas tranquilamente. Las gafas del señor MacGregor causaron verdadero furor en Saint-Dunstan. Teníamos varios pacientes más con parkinsonismo que padecían también trastornos en los reflejos posturales y las reacciones de inclinación. Un problema no solo peligroso, sino también notoriamente inmune a todo tratamiento. Pronto un segundo paciente, luego un tercero, llevaron las gafas de burbuja del señor MacGregor y como él pudieron caminar derechos a nivel.